En esta hora hemos hablado del tema de las virtudes y hemos visto que las virtudes es lo que fundamenta el carácter de la persona. Ahora lo que tenemos que hacer un poquito es pensar en el tema del temperamento. Lo mencioné hace poco, mencioné lo que está escrito aquí: la personalidad humana está compuesta de temperamento y carácter. Y hace poco hemos hablado mucho del carácter. Ahora me gustaría hablar un poco del temperamento, porque sobre este tema hay bastante confusión. La gente confunda bastante el temperamento biológico con el carácter espiritual. Mira lo que he escrito aquí. El temperamento se nos da por naturaleza. A diferencia del carácter, que se adquiere por educación y se hace duradero por hábito, el temperamento es el patrón de inclinaciones y reacciones que proceden de la constitución fisiológica de un individuo. Es nuestra predisposición natural a reaccionar de una cierta manera. El temperamento puede ser colérico o melancólico, sanguíneo o flemático. Nacemos con nuestro temperamento y no podemos cambiarlo. Morimos con las cualidades y defectos de nuestro temperamento. Entonces ya te das cuenta, el temperamento es un don de Dios a la persona. Hay 4 tipos de temperamentos en general, de los cuales vamos a hablar concretamente. El temperamento es una cosa que has recibido y que no puedes cambiar, porque es algo biológico, genético, fisiológico, como quieres. Es una cosa siempre buena, porque es tu naturaleza biológica, es el sustrato, en la base sobre la cual tú vas a construir el carácter. Entonces, sobre las bases del temperamento construimos el carácter. El carácter se compone de virtudes. Las virtudes más fundamentales son la prudencia, la fortaleza, el dominio de sí, la justicia, la magnanimidad y la humildad. Las virtudes son cualidades espirituales adquiridas a través del entrenamiento. No nacemos con carácter, es algo que desarrollamos. Entonces, lo repito, tú naces con un temperamento biológico que te está dado y no puedes cambiarlo y no tienes que cambiarlo, porque es un don de Dios a ti. Si tú eres flemático, es una cosa muy buena. Es que Dios quiso que tú te realices como ser humano en el flegmatismo. Si eres colérico es porque Dios quiere que estés así, porque Dios quiere la multiplicidad de las personas. Si la vida en la tierra sería bastante aburrida. Entonces, lo que pasa es que la virtud es diferente. Las virtudes son cosas que tú desarrollas, son hábitos morales que tú desarrollas con el entrenamiento. Entonces, son cosas espirituales. A través del carácter aprendamos a superar las flaquezas de nuestro temperamento. Debemos saber que cada temperamento tiene elementos de fortaleza y elementos de flaqueza, y que muchas veces en la vida te das cuenta que tú tienes que superar estas flaquezas de tu temperamento. Entonces te das cuenta que la única manera de superarlo es con el carácter. Son las virtudes que te ayudan a superar los defectos de tu temperamento en cada situación concreta. Entonces hay 4 tipos de temperamento. El colérico. Entonces el colérico, lo que tiene, la palabra que lo define es la acción. El colérico es una persona que quiere actuar, se realiza en la acción, es un manager nacido. Después tienes el melancólico. El melancólico, la palabra que le define fundamentalmente es la idea o las ideas. Es un idealista. Después hay el sanguíneo. El sanguíneo lo que le define son las personas. El sanguíneo lo que le gusta es estar con las personas, le gusta amar a las personas, le gusta que las personas le amen a él mismo. Es un comunicador, es un hombre que goza de la humanidad, en sentido muy concreto de la palabra, goza de la presencia del ser humano a su alrededor. Después tienes el flemático. Entonces el flemático es una persona que ante todo lo que le caracteriza es la paz. El flemático busca la paz. Le gusta la rutina, el status quo, le gusta lo que hemos siempre hecho, es conservador de mentalidad, no le gustan las pasiones. Es una persona fundamentalmente apasionada
Y eso es lo que estoy diciendo ahora, son cosas biológicas, fisiológicas. No tiene ninguna calificación moral. No tiene ninguna calificación moral. Si tú sabes, si tú te das cuenta que eres colérico, bueno, yo soy colérico, no significa que eres que eres un loco, ¿no? Eres colérico, eres sanguíneo, melancólico, flemático. Son cualidades que tienen también defectos, pero son cualidades naturales que vamos a estudiar en detalle más tarde. Si el padre y la madre son de diferente temperamento, los hijos pueden heredar los diferentes temperamentos. También puede pasar que en una persona joven dos temperamentos estén tan mezclados que los dos sean igual de fuertes. Sin embargo, con el tiempo o en ocasiones de pruebas, uno de los dos temperamentos se manifestará predominantemente. Entonces, normalmente es normal que tenemos los hijos los temperamentos que vemos en nuestros padres o en nuestros abuelos. Sería muy raro que una persona sea flemático si no hay ningún flemático ni en los padres, ni en los abuelos, ni en los bisabuelos. Tatarabuelos, sería raro, ¿no? Habría que investigar un poquito algunas cositas. Pero es una herencia biológica de los padres. Y entonces estas mezclas de temperamentos vienen de los temperamentos de los padres. Entonces aquí tienes las combinaciones posibles de temperamentos, las combinaciones temperamentales. Tú ves si hay el melancólico y el sanguíneo, son temperamentos opuestos. Uno no puede ser melancólico y sanguíneo a la vez. Explicaremos un poco después por qué. El colérico y el flemático son también temperamentos opuestos. Una persona no puede ser flemático y colérico al mismo tiempo, es impensable. Sería la muerte biológica de la persona. Pero dentro de estos cuatro, tú ves que hay bastantes mezclas posibles, bastantes combinaciones posibles, y llegamos a unas 12 combinaciones posibles. Entonces cada uno tiene que investigar un poquito cuál es su temperamento fundamental y cuál es su temperamento secundario. Cada uno tiene un temperamento fundamental, o es melancólico, o sanguíneo, o colérico, o flemático. Pero habitualmente la gente tiene también un temperamento secundario y hay que investigarlo. Melancólico, flemático es muy posible, es una combinación muy frecuente. Flemático, sanguíneo también es una combinación frecuente. Colérico, sanguíneo también. Y colérico, melancólico es una combinación bastante potente. Y hay mucha gente que tiene esta combinación. Entonces cada uno tiene que investigar un poquito, hacer test de temperamento, que es una cosa muy importante, un test de temperamento. Tomar algunos test, no solamente uno, tomar algunos para asegurarte que no te equivocas. Cuando haces un test de temperamento, lo que tienes que hacer es ser muy sincero con ti mismo. Date cuenta que es un test de temperamento, no es un test de personalidad. Es decir, que estamos aquí intentando saber cuál es tu reacción primera, cuál es tu reacción biológica, íntima, la primera cosa que te viene al espíritu, o la primera cosa que tú quieres hacer, porque tú eres un ser biológico, y entonces es normal que tu primera reacción está relacionada con tu biología temperamental. Entonces, cuando haces un test de temperamento, no tienes que pensar lo que yo hago en realidad, no, tienes que pensar cuál es mi primera reacción. Porque lo que tú haces en realidad ya es el fruto de tu carácter, no es el fruto de tu temperamento. Gente con mucho carácter, porque han desarrollado muchas virtudes, hacen muchas veces lo opuesto de lo que su temperamento indica, porque se dan cuenta que lo que mi temperamento exige de mí ahora no es bueno. Pero la fortaleza, el dominio de sí, la prudencia que tiene, hacen el contrario de lo que su tendencia, su inclinación biológica exige de ellos. Por eso un test de temperamento es un test de temperamento, no es un test de personalidad. Por eso tienes que pensar, no estoy dando respuestas morales, estoy intentando saber cuál es la impulsión primera que tengo en el fondo de mi personalidad, la impulsión fisiológica y biológica. Y si no llegas a conocerte bien biológicamente, es muy difícil saber entonces cuáles van a ser las virtudes que van a ser para ti un desafío. Por eso, repito,
El test de temperamento tiene que ser un test de temperamento, no un test de personalidad, porque no está claro. La personalidad, lo hemos dicho, está compuesto de temperamento y carácter. Aquí estamos hablando de temperamento, es decir, que hay que hacer abstracción del carácter en estas cosas concretas. Si no, no sabes biológicamente quién eres.